5 historias de terror de parálisis de sueño. ¿Alguien ha tenido parálisis del sueño antes? Les digo que es una de las cosas más extrañas, fascinantes y a la vez aterradoras que se pueden experimentar. Es la sensación de no poder moverse al despertar, y tus sentidos y tu conciencia están intactos, pero aún te sientes como si estuvieras en un estado medio dormido, medio despierto. Había oído historias de esto mucho antes de que me pasara. Solo lo he experimentado una vez. Estaba en la universidad. Estaba pasando por un momento increíblemente difícil en mi vida. Estaba terriblemente estresado durante la semana de exámenes finales. No dormía mucho. Debió ser la noche anterior a mi último examen final. Me acosté tarde porque me quedé despierto toda la noche estudiando para biología. No recuerdo en qué momento decidí finalmente darlo por terminado. Solo recuerdo que todo se volvió borroso, luego negro. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en mi habitación, en mi cama, pero había una extraña neblina en mi conciencia, y como si estuviera despierto, pero me sentía más débil, y cuando intenté moverme no pude. Solo podía mover los ojos para mirar alrededor de la habitación oscura. En un momento, cuando supuse que estaba mirando hacia un lado de la habitación, volví a mirar al centro y allí estaba una mujer de pie, justo en el centro de la habitación, frente a la cama. Llevaba un vestido negro y sostenía unos objetos largos. Quise gritar, «¿No, mamá?», pero mi parálisis lo impidió. No pude decir nada. La mujer se acercó hasta que se arrodilló y me tocó la frente. Y pude sentirlo. Me miró a los ojos y pude ver el rostro de mi madre. Intenté decir «mamá» de nuevo, desesperadamente, pero estaba atrapada en mi propio cuerpo. Se levantó de nuevo y caminó hacia la puerta antes de desaparecer dentro de la casa. Me quedé allí tumbado, incapaz de moverme. Unos 10 o 20 segundos más antes de que mi visión se aclarara de repente y también pudiera pensar con más claridad. Pude incorporarme. Salté de la cama gritando «¡Mamá!» una y otra vez. Corrí al pasillo del dormitorio gritando su nombre. Una puerta se abrió al final del pasillo y alguien vino a abrazarme. Pero no era mi mamá, era mi papá, diciéndome que él también la extrañaba. Mi mamá murió 3 semanas antes de que esto sucediera. ¿Y sabes qué me encanta de los sueños? Lo vagos y extraños que pueden ser. Te sientes como si estuvieras en un mundo aparte, donde las cosas simplemente no tienen sentido. ¿Y qué pasa cuando esa extrañeza trasciende al, entre comillas, mundo real? Allá verás a qué me refiero. Estaba en la fase REM del sueño, teniendo una extraña pesadilla en la que una criatura extraña me seguía en medio del bosque. El sueño se volvió borroso y casi me desperté. Digo casi porque mientras salía del sueño y volvía a la cama, no podía mover ni un músculo. Empecé a oír un ruido débil y extraño. Era un sonido indescriptible, robótico, pero con vida. Se empezó ligero y suave, pero se repetía cada 3 segundos. Y noté que se hacía un poco más fuerte cada vez. Sentía que el sonido se acercaba. Se volvió tan insoportablemente fuerte en mi cabeza que solo quería gritar, pero no podía. Entonces mis ojos se fijaron en la puerta del armario, concretamente en la rendija, que nunca dejo abierta. Había una cara distorsionada de un hombre, mirando por la rendija con una sonrisa inhumanamente grande y boquiabierta. Y cada vez que oía el ruido, parecía que el armario y la cara se acercaban, hasta que la puerta del armario se cerró de golpe y todo quedó en silencio. Recuperé el control de mi cuerpo poco después y lo primero que hice, aunque tenía 24 años, fue correr a la habitación de mis padres para que mi padre revisara el armario conmigo. Pero no había nada en el armario ni en el resto de mi habitación. Mi padre parecía bastante seguro de que lo que acababa de experimentar era parálisis del sueño y de que él también la había experimentado. Eso no me hizo sentir menos perturbado por lo que acababa de pasar. Hace muchos años tuve una parálisis del sueño. Sabía que había algo en mi armario, algo realmente maligno. Pero también sabía que estaba soñando y que debía afrontar mi miedo. Intenté no mirar directamente a la puerta del armario. Pero si movía los ojos, mi cabeza se desviaba. Por mucho que lo intentara, no podía mirarlo directamente. Entonces me desperté empapado en sudor frío. Al principio me sentí muy aliviada de que hubiera terminado,
Pero pronto me di cuenta de que no era un sueño y que realmente había algo en el armario. Estaba tumbada boca arriba y no podía moverme, y no lo oía bien. Pero podía sentir la risa repugnante que me inundaba en oleadas, emanando del armario. De repente la cosa me lanza una cabeza humana y aterriza boca arriba sobre mi pecho. Era una chica que conocí en el instituto, y hasta ese momento estaba aguantando un poco, aterrorizada, pero no presa del pánico. Bueno, ya lo he perdido. Ni siquiera puedo gritar, solo puedo emitir gruñidos y gemidos. Me retuerzo y me esfuerzo, intentando balancearme de un lado a otro para quitármela de encima. Pero no puedo moverme. Esto pareció durar quizás 1 o 2 minutos más, y entonces desperté de verdad. Fue tan traumático que durante semanas me asusté al despertar, pensando que no estaba realmente despierto y que algo horrible podría pasar en cualquier momento. Todavía se me pone la piel de gallina al recordar esa risa. La cuestión es que, en ese momento de mi vida, nunca había oído hablar de la parálisis del sueño ni de los terrores nocturnos. Pensé que me estaba volviendo loco. He sufrido parálisis del sueño un total de 3 veces en mi vida. Las 2 primeras veces simplemente me desperté sin poder moverme. Sin embargo, la tercera vez fue muy diferente. Me desperté muy temprano, probablemente entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir. Había luz en la habitación, pero apenas había. Intenté moverme, pero tenía esa sensación de parálisis, de impotencia, tan familiar. Mis ojos estaban fijos en la pared. No podían hacer nada. Entonces, de repente, oí pasos pesados subiendo las escaleras de mi habitación. Era mi hermano, seguido de mi hermana, mi papá y mi mamá. Todos sollozaban histéricamente y parecían ser al menos 30 centímetros más altos. Era desconcertante. Los 4 se acercaron a mi cama y se detuvieron junto a ella. Se alzaban sobre mí, los 4 llorando. No podía moverme. Quería gritar pidiendo ayuda o simplemente gritarles que pararan porque me estaban asustando. Con su altura parecían estar a punto de tocar el techo. Entonces, tan rápido como entraron, los 4 se dieron la vuelta y bajaron las escaleras. Pude moverme de nuevo, así que bajé corriendo las escaleras para seguirlos. Pero no estaban en la zona exterior. Fui a cada una de sus habitaciones una a la vez. Los 4 dormían profundamente. Mi corazón se aceleraba porque me acababa de ocurrir algo surrealista y desconcertante. Tuve que apoyarme en la pared para ordenar mis pensamientos un segundo, respirando con dificultad. A volver a dormirme fue inútil el resto de la noche. Permanecí despierta hasta que salió el sol. Unos días después, un coche a toda velocidad me atropelló al cruzar la calle con unos amigos y terminé con 3 huesos rotos y un fémur fracturado. Estuve hospitalizada una semana y en un momento dado, los 4 miembros de mi familia estaban junto a mi cama de hospital mirándome, mientras mi madre lloraba emocionada. Era casi la misma imagen de mi parálisis del sueño. No soy supersticioso en absoluto, pero si lo fuera, creería al 100% que ese sueño fue una especie de señal o predicción del futuro. De hecho, me dio escalofríos escribir esa última frase al pensarlo. Hubo una vez que salí a tomar algo con amigos hasta tarde. Fue en algún momento de 2016. Estábamos paseando por el pueblo y luego por el barrio cuando uno de mis amigos vio a alguien escondido en un arbusto. Señaló y dijo, «Miren», y todos nos acercamos un poco para verlo mejor. Podíamos ver de qué hablaba, pero apenas. Era extraño, como si alguien se escondiera en un arbusto frente a una casa. Cuando nos acercamos demasiado, aparentemente, empezó a salir un sonido extraño y desagradable del arbusto. Así que todos gritamos, reímos y salimos corriendo. Y gritamos porque daba miedo. Pero nos reímos porque a la vez era extrañamente gracioso. Y éramos muchos, así que, en fin, volvimos a nuestras casas, asumiendo que quienquiera que estuviera en ese arbusto solo estaba jugando con la gente. Esa noche me dormí con bastante facilidad, ya que estaba borracho. Pero lo siguiente que recuerdo es despertar en la oscuridad casi total de mi habitación. No podía mirar el reloj para ver qué hora era porque, literalmente, no podía moverme. Estaba en un estado de parálisis del sueño. Miré alrededor de la habitación solo con los ojos y empecé a oír un ruido familiar.
el ruido que oíamos que venía de aquel arbusto. Entonces miré al frente, a los pies de mi cama, y lo que vi fue pura pesadilla. Parecía una cabeza flotante, grotesca y horrible, de algo demoníaco, parecido a un fantasma. Al acercarse, me di cuenta de que no flotaba. Y había un cuerpo, pero su cuerpo se confundía con la oscuridad de la habitación. Tenía la boca abierta y seguía emitiendo el mismo ruido familiar del arbusto. Estuvo a escasos centímetros de mi cara antes de desvanecerse repentinamente, y pude soltar un grito y moverme. Y me senté en la cama jadeando y con el corazón acelerado. Y encendí la lámpara y miré alrededor de la cama. Pero esa cosa demoníaca había desaparecido. Y lo que acababa de experimentar parecía tan real como si estuviera despierto. No era un sueño. Se lo conté a mis padres al día siguiente y estuvieron de acuerdo conmigo en que era parálisis del sueño, aunque nunca habían oído hablar de nadie que hubiera visto cosas tan raras como esa antes.